En este vídeo te voy a explicar cómo es el procedimiento cuando el INS decide revisarte la pensión de incapacidad permanente, cuáles son las resoluciones que vas a recibir, qué escritos te enviará el INS y qué puedes hacer tú frente a ellos. Así que si te interesa, te animo a que te quedes. Como bien sabrás, todo proceso de incapacidad permanente, es decir, toda resolución de incapacidad permanente, tiene una fecha a partir de la cual puede revisarse. Ello no quiere decir que automáticamente el INS sí o sí revise las resoluciones de incapacidad, pero puede ocurrir. Así que, pues a continuación voy a explicarte cómo es todo este proceso de revisión de incapacidad permanente por parte del INS y cuáles son las notificaciones que puedes ir recibiendo. Primero de todo, lo que vas a recibir es una carta donde se te va a comunicar que el INS ha decidido revisar tu proceso de incapacidad permanente. Entonces, es la primera que tengo aquí sobre la mesa y por norma general pues lleva de título Inicio de procedimiento de revisión de oficio. ¿Qué quiere decir? Pues como ya te había adelantado, que el INS va a revisar tu expediente de incapacidad permanente y va a decidir si se te tiene que mantener o no esa pensión de incapacidad. Entonces, una vez que recibes esta carta de inicio de procedimiento de revisión de oficio, verás que te dan un plazo de 15 días para poder presentar las alegaciones que a tu derecho convengan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el INS nos está diciendo, pues te voy a revisar la pensión de incapacidad permanente, pero te doy 15 días para que aportes informes médicos y para que también presentes pues, un escrito de alegaciones donde pues, al fin y al cabo digas pues, por norma general por qué se te tiene que mantener la pensión de incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo, pues pum, el INS nos comunica que nos revisan la incapacidad permanente y nos dan 15 días para hacer las alegaciones oportunas. Yo aquí lo que recomiendo es, primero de todo, aportar la documentación más actualizada posible. Segundo, que esa documentación evidentemente sea una prueba de que estamos igual o incluso peor del momento en que nos concedieron la incapacidad permanente. Y tres, pues que hagas un escrito alegando por qué motivo se te tiene que mantener esa pensión de incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Y si no, acudas a un profesional para que te ayude a redactar ese escrito. ¿Cómo? Pues eso, justificando y comparando informes médicos al momento que nos concedieron la incapacidad permanente e informes actuales y por lo tanto de cómo nos encontramos cuando el INS decide revisar esa pensión de incapacidad. Entonces, ese es el primer paso, presentar la documentación. Luego, normalmente el INS también nos llama para pasar por tribunal médico de nuevo, ¿vale? Es decir, para pasar por su inspección médica y que por lo tanto un médico del INS revise vuestra situación y posteriormente pues mandará el resumen de las anotaciones que haya realizado al equipo de valoración de incapacidades, al EVI, ¿de acuerdo? O en Barcelona pues sería al ICAM. Cuando digo en Barcelona digo en Cataluña sería al ICAM, ¿de acuerdo? El inspector médico le mandará el informe al equipo de valoración de incapacidades y el equipo de valoración de incapacidades pues será quien finalmente decidirá si sí o si no se te tiene que mantener esa pensión de incapacidad permanente. En consecuencia, una vez realizadas las alegaciones por tu parte y una vez hayas acudido a inspección médica, recibirás una resolución. ¿Y cuál puede ser esta resolución? Pues o bien mantener el grado de incapacidad permanente que ya tenías reconocido, retirar la incapacidad que ya tenías reconocida o muy excepcionalmente, pero también puede ocurrir que se resuelva, pues reconocer un grado mayor y también ¿qué puede suceder? Que se reconozca un grado menor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que primero nos pueden retirar la incapacidad permanente, pueden mantener el grado que teníamos, excepcionalmente pueden incrementar ese grado, por ejemplo, pasar de una pensión de incapacidad total a una incapacidad permanente absoluta o también a la inversa. Si tenías reconocida una absoluta, pues puede ser que se te reconozca una incapacidad permanente total. Así que vamos a ver cada una de estas resoluciones cómo pueden ser. Primero de todo voy a centrarme en aquella en la que nos deciden retirar la incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Entonces, recibirás una resolución que tenga como título Comunicación de la decisión adoptada de la revisión del grado de incapacidad. Normalmente tienen este título, pero es cierto que hay algunas que no tienen el título, entonces aquí en el vídeo verás como dos modelos de resoluciones, pero bueno, prácticamente vienen a decir lo mismo. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que
En relación con el expediente de revisión de su incapacidad permanente, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social, se ha acordado lo siguiente, 2 puntos, y ya ahí es en el párrafo donde nos dicen que, visto la propuesta que se ha realizado por el equipo de valoración de incapacidades, se ha decidido que no estás a efecto de una incapacidad permanente en ninguno de los grados y, por lo tanto, que se da de baja a esa pensión de incapacidad permanente, especificando a partir de qué día ya no eres tributario de una pensión de incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Como digo, en esta resolución es en la que nos dicen que nos han retirado la incapacidad permanente, especificando cuál es el grado por el cual se nos retira la incapacidad permanente y a partir de la fecha de la cual ya no somos pensionistas. En esta misma resolución también nos dirán que tienes un plazo de 30 días para presentar reclamación previa, entonces 30 días para recurrir desde el momento en que recibimos la resolución. Esto sería la primera cara de todas, es decir, la primera cara en la cual se comunica que se resuelve retirar esa pensión de incapacidad permanente. Y luego, en principio tiene que haber una segunda cara, es decir, una segunda página donde ponga un poquito el resumen de las patologías y se hace un cuadro comparativo de cuál era la patología que tenías anteriormente y que dio lugar al reconocimiento de una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados y cuáles son las patologías actuales y por las cuales el INS decide retirar esa incapacidad permanente. Voy a dar la página, voy a dar la vuelta a esta página para que la veréis también en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces ahí veremos que el equipo de valoración de incapacidades ha emitido la siguiente propuesta y se ve primero de todos los datos personales y ya después diagnósticos y limitaciones orgánicas y funcionales, viendo allí el cuadro anterior y por lo tanto el cuadro que dio lugar a la incapacidad permanente y el cuadro actual por el cual se entiende el INS que no se tiene que reconocer una incapacidad permanente. Aquí ya os adelanto que normalmente soléis tener el mismo cuadro o incluso el cuadro ha empeorado y aún así el INS decide retirar esa pensión de incapacidad. Entonces, sin lugar a dudas, recurrid, ¿de acuerdo? Se tiene que recurrir esa resolución de incapacidad permanente, para lo cual, como ya he dicho anteriormente, tenemos 30 días. 30 días desde que recibimos la resolución podemos recurrir la pensión de incapacidad, ¿de acuerdo? Este sería el primer supuesto y como indico os animo a recurrir porque el INS puede quitar incapacidades pero no siempre ni muchísimo menos tiene la razón. Más allá de eso, otra resolución que nos podemos encontrar, que nos varíe el grado de incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la resolución lo que nos indicaría es que, de acuerdo con el cuadro emitido por el equipo de valoración de incapacidades, se ha decidido modificar esa pensión de incapacidad permanente y, por lo tanto, por ejemplo, que ya no estás a efecto de una incapacidad permanente absoluta, sino que a partir de ahora estás a efecto de una incapacidad permanente total para la profesión habitual. En la misma hoja también nos dirá que tenemos 30 días hábiles para recurrir y en la segunda cara, igual que en el supuesto anterior, nos indicará un cuadro comparativo del cuadro clínico anterior y del cuadro clínico actual por el cual el INS ha decidido en este caso disminuir el grado de incapacidad permanente. Lo mismo que he mencionado anteriormente. Si consideras que no se te tendría que haber disminuido el grado de incapacidad, recurre y hay 30 días para recurrir. Otra de las resoluciones que podemos recibir, ¿cuál es? Aquella en la que nos mantienen el grado que teníamos reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso recibirás una comunicación de la decisión adoptada en relación a su expediente de revisión de incapacidad permanente y aquí, ¿qué nos dirá la resolución? Aquí la resolución lo que nos dirá es que, vista la propuesta del equipo de valoración de incapacidades, se deduce que no se ha producido una variación suficiente en el estado de sus lesiones que determine la modificación de grado alguno, por lo que se le informa que continúa afecta del mismo grado de incapacidad permanente. Entonces, en este caso, si estás conforme con la resolución, estupendo, porque eso implica que aunque el INS te haya revisado la pensión de incapacidad permanente, simplemente se te ha mantenido el grado, así que
estupendo si pues estabas conforme con el grado que ya tenías reconocido. De todas formas, si no estuvieras conforme y consideraras, por ejemplo, que estás afecto de un grado mayor, es decir, que tenías reconocido una incapacidad permanente total, que el INS te revisó la incapacidad, pero consideras que tus patologías han empeorado, tu cuadro clínico ha empeorado y merecerías una absoluta, pues en este caso también siempre tienes opción de recurrir y que por lo tanto tienes un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso o reclamación previa, como dice la resolución. Y como también ya veníamos mencionando anteriormente, la segunda página de esta resolución pues también recoge el cuadro clínico. Entonces, aquí lo que se ve primero de todo son los datos personales y el segundo tenemos un recuadro donde dice el diagnóstico y las limitaciones orgánicas y funcionales. Entonces, se establecerán cuáles son las patologías anteriores y por lo tanto cuáles son las patologías de antes de esa revisión y por lo tanto del momento en que se te reconoció la incapacidad permanente y cuáles son las patologías actuales. Y entonces, en esta resolución que estamos hablando de que se mantiene el grado de incapacidad permanente, pues no tiene que haber variación entre unas y otras. Entonces, hasta aquí un ejemplo de cuáles son las resoluciones que podéis venir recibiendo y cómo es este proceso de revisión de incapacidad permanente por parte del INS. En todo caso, recuerda e insisto, si no estás conforme, recurre, siempre se puede recurrir y ya os digo que no siempre el INS tiene razón, por lo que aunque el INS decida retirar una incapacidad permanente, reducir el grado de una incapacidad permanente, pues normalmente no suele tener motivos para ello y pues solemos tener nosotros la razón a la hora de recurrir, ¿de acuerdo? Digo, eso es como norma general, sí que es cierto que tenemos que estar a cada caso en concreto, pero es que si tus patologías no han cambiado o incluso han empeorado, no tiene ningún sentido que el INS decida retirar la incapacidad permanente o bien reducir su grado. Por lo tanto, recuerda siempre 30 días hábiles para recurrir desde el momento en que recibimos la resolución. Si tienes cualquier duda, también tienes en la descripción del vídeo mi correo electrónico. Podemos concertar una reunión, revisar tu caso y ver si es viable recurrir esa resolución. Yo soy Marina Laminos, abogada especialista en incapacidades. Incluso si te interesa esta temática, te animo a que te suscribas a mi canal, ya que semanalmente voy subiendo nuevo contenido. Sin más, nos vamos viendo en los siguientes vídeos.